Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, nuevamente estamos aquí. Gracias por el privilegio que nos da de presentar su palabra. Amén. Queremos pedir, Señor, de que usted nos bendiga con el poder del Espíritu Santo para que podamos nosotros transmitir su palabra a un mundo que nos mira o que nos escucha y que podamos verdaderamente presentar la verdad tal y como está escrita. Amén. Queremos pedir una bendición por nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de este programa de hoy. Oramos, Padre, para que usted, a través de su Santo Espíritu, pueda abrir su entendimiento, aclarar sus mentes, para que puedan entender este mensaje y puedan ser salvos en el tiempo del fin. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos venido conversando con todos ustedes, estudiando en la palabra de Dios temas que tienen que ver con nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna. Nuestra preparación. Sí, para entrar en el cielo. En vista, hemos mencionado, en vista de que estamos a punto de entrar en el gran conflicto aquí en esta tierra entre el bien y el mal, pues vemos que es necesario, es urgente el que nosotros podamos estar afianzados en un así de Jehová. Si yo te pregunto, mi hermano Jan, ¿cuándo era más relevante el mensaje de salvación? Cuando Dios levantó a Noé, al principio de esos 120 años que Él le dio para que predicara, o ya al final de esos 120 años, ¿cuándo era más urgente? No digo cuánto era importante. Era importante que lo entendiesen, claro, y lo recibiesen desde el mismo día que Noé empezó a predicar. Pero ¿cuándo era más urgente? ¿Cuándo se hizo más relevante ese mensaje? Bueno, se hizo más relevante obviamente casi al final de ese periodo que Dios le había dado, vamos a decir, de gracia a esa generación antediluviana. Como decíamos en los programas anteriores, que la gente solamente se enfoca, o la gran mayoría de las personas, se enfoca en la destrucción de esa generación por medio de las aguas del diluvio. Entonces, obviamente Satanás se aprovecha de esas cosas para decir que Dios es un Dios injusto, que Dios se goza del pecado y del sufrimiento y está listo para castigar a aquellos que no le obedecen. Pero verdaderamente en el mensaje que Dios le dio a Noé se muestra la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque esa generación tuvo un periodo de prueba, 120 años, o sea, un siglo y 20 años más para que se arrepintiesen. Claro, de gracia, un periodo de gracia, ¿no? Pastor, yo creo que 120 años es mucho tiempo de misericordia. O sea, ¿qué más esperaba en esa generación? Dios no les dio un año, no les dio 6 meses para que se prepararan, no les dio 2 o 3 semanas, 120 años de misericordia. Y recordemos, como decía el libro de Génesis, el capítulo 3, el capítulo 6 diría que toda esa generación dice que su vida era de continuo solamente al mal. O sea que a medida que se acercaban ese periodo de 120 años de misericordia, la condición de esa generación antediluviana se iba poniendo cada día más peor. Okay. O sea, vemos la historia repetirse en nuestros días. Nosotros vemos violencia, vemos destrucción por donde quiera, vemos inmoralidad, ¿cierto? Hombres llenos de violencia destruyen vidas humanas por doquier.
desastres naturales. Satanás está causando dolor y tristeza en vidas por donde quiera, en este mundo que estamos viviendo. Ahora, por otro lado, la confusión religiosa sigue aumentando. Hoy día la gente dice, bueno, ¿y a quién le voy a creer? ¿Le creo a ustedes o le creo a otros cientos de predicadores que andan por ahí? De hecho, uno de los problemas que estamos teniendo es que mucha gente se quejan y dicen, ¿por qué ustedes no predican lo mismo que los otros predicadores o las otras iglesias enseñan? O sea, como dando a entender que tenemos que olvidarnos de los juicios que están viniendo a la tierra, decir que todo está bien y que nada va a pasar aquí en la tierra. No, mis amigos, Cristo a través de su palabra nos muestra que esta tierra no puede seguir por mucho tiempo. Y en esta hora en que estamos viviendo es cuando esa sorpresa abrumadora que hablábamos en programas anteriores está a punto de ocurrir, tanto para el cristianismo como para el mundo. Y si yo te pregunto, ¿en qué consistirá esa sorpresa abrumadora? ¿No es acaso el que venderán estas cosas están encima de nosotros y cuando vengan la gente se sentirán confundidos, abatidos, van a buscar de Dios de una forma desesperada, por miedo, y ahí es donde Satanás lo va a engañar. No se olviden, Apocalipsis describía el tiempo que estamos viviendo y estoy queriendo empezar el programa de esta manera hoy porque sí hay una solución, sí hay una sola manera de escapar de todo esto que viene. Y eso es lo que vamos a hablar en este día. En Apocalipsis 16. Dice aquí, Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, por favor. Y vi salir de la boca del dragón, número 1, que es Satanás, y de la boca de la bestia. O sea, que es un poder político religioso que estaría surgiendo, dice la Biblia, estaría surgiendo desde el cuarto imperio, desde los días de Daniel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Surgiría un poder, porque la gente, vamos a una aclaración, hermano, por favor, la gente a veces se siente muy ofendido con el término bestia. En la Biblia, en profecía, una bestia es un poder. Exacto. Eso es lo que decía Daniel. Muchas personas nos han llamado a nuestro ministerio y dice, claro. ustedes le están diciendo a mi iglesia bestia. Sí, no. O a mi líder religioso que es una bestia. No, es que en profecía bíblica la palabra bestia, porque así las ve Daniel. Daniel 7, Daniel ve salir 4 bestias del mar en Daniel capítulo 7. O sea, 4 poderes. Si son 4 bestias, entonces, ¿qué nombre le iba a dar Daniel? Por si fueron 4 bestias. Si hubiesen sido 4 otros objetos diferentes, hubiese dicho Daniel, yo vi salir del mar 4 objetos que no son bestias. Entonces, esas bestias en profecía bíblica representan poderes, reinos. Políticos o religiosos o combinados. Es para que nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando entiendan el concepto bíblico de lo que es bestia. Claro. O sea, es un poder político religioso. Claro. Es un reino, representa un reino en profecía. Claro. Y la razón yo creo que Daniel usó, Dios le dio a Daniel esos símbolos de bestias, porque cada uno de esos animales tienen ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, el leopardo. El leopardo dice la Biblia, cambiará el leopardo sus, ¿cómo manchas. Se llama? Sus manchas. ¿Verdad? Lo usa la Biblia así. Jeremías lo dice. Eso está dando a entender que ahí va a haber un poder que pretendía no tener que cambiar. Aunque la gente creía que iba a cambiar, ellos no cambian. Son iguales, siempre. ¿Entiendes? Ahora, así que, por favor, en vez de dejarnos confundir, entendamos la palabra de Dios tal como está. No hay que enojarse por el término bestia. Estados Unidos se presenta como una bestia y Estados Unidos es un país, ¿qué cosa? Que ha dado cabida, ha abierto las puertas a millones de peregrinos a través de todos, desde que se fundaron las colonias, ¿no? Así es. Así que Dios ha bendecido esta nación. Aunque al final, muy pronto,
estará convirtiéndose en la imagen de la bestia cuando establezca una ley nacional del domingo. Pero volvamos de nuevo. Así que estamos describiendo, o sea, estamos trayéndolo aquí, lo que la Biblia dice que estaría pasando en estos últimos días. Usted leyó, dice que Juan ve salir de la boca del dragón, o sea, Satanás. ¿Qué más? De la boca de la bestia. Y de la boca del falso profeta. Entonces, falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué También estaría? Vemos el falso profeta representado por... el profeta en la Biblia es aquel que era un instrumento que representaba o que venía en nombre de Dios. Entonces, este profeta de Apocalipsis 16, versículo 13, es falso, no es verdadero. O sea, es una persona que va a demostrar que es religiosa, que va a demostrar que viene en nombre de Dios, pero va a traer un mensaje falso. Sí. O una doctrina falsa, en otras palabras. Sí, y claro, cuando usted dice una persona, está refiriéndose a movimientos, sí, a instituciones. Hay un falso concepto. Por ejemplo, es muy conocido en el mundo cristiano y en el mundo no cristiano que el protestantismo se levantó para protestar contra las tradiciones y las abominaciones que se habían introducido en el cristianismo popular. ¿Ok? Por favor. Pero ¿qué ha pasado? Se ha desaparecido esa voz de protesta. Entonces, la Biblia lo presenta ahora como un falso profeta. Alguien que profesaba un mensaje, una misión genuina, pero que al final han seguido los pasos de su madre. ¿Ok? Tres espíritus, ¿cómo? Inmundos. ¿A manera de qué? Ranas. Ranas. ¿Qué es lo que usan las ranas para cazar sus presas? Su lengua, su boca. Su lengua, su boca. Entonces aquí está describiéndonos que estos poderes tienen boca los tres. Engañan, atrapan sus víctimas a través de lo que ellos profesan, de lo que ellos hablan, de lo que ellos enseñan. ¿Ok? Así es. ¿Qué más? ¿Para qué? Dice que son espíritus de demonios. Que hacen señales, o sea, milagros. Esa palabra señales en griego es milagros. Y van a los reyes de la tierra, o sea, a los gobernantes del mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En otras palabras, todos estos poderes se van a unir en el tiempo del fin. El dragón, que es Satanás, que va a la vanguardia de este movimiento, ¿verdad?, que va a perseguir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Usando instituciones e claro, instrumentos humanos. Por supuesto, unido con la bestia, que es este poder político religioso en el tiempo del fin, y unido con el falso profeta. El falso profeta representa a todos aquellos cuerpos religiosos, todas aquellas iglesias cristianas que han apostatado de la verdad, pero que se van a unir en el tiempo del fin, en concilios ecuménicos. Usted dice que se van a unir o que se han estado uniendo. O se están uniendo ya en este tiempo, pero en el tiempo del fin ya van a estar unidos completamente, ya esa unión ya se ha concretado completamente y dice que van a ir ante todos los reyes de la tierra, ante todos los gobernantes del mundo, y es por eso que no solamente aquí en Norteamérica, Pastor Pérez, sino en todos los países del mundo se van a dictar leyes de carácter religioso que van a atentar contra la libertad religiosa del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios, que habla Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12, y van a ser leyes opresivas. ¿Por qué? Porque los mandatarios, los reyes de esta tierra, los gobernantes de estos países ya han sido, ¿qué cosa? Ya estos tres espíritus inmundos a manera de rana ya han influenciado sobre ellos para que se dicten leyes en contra del pueblo de Dios. Y no olvidemos, Juan ve estas visiones, escribe estas visiones por allá por el año 95, 96 de la era cristiana. Yo pregunto, ¿no se vio cumplirse parcialmente, por lo menos con uno de esos poderes en la Edad Media? Esto que está hablando Juan, que iba a unirse los reyes de la tierra con ese poder político religioso que saldría de Roma. También estudiamos la historia. Por más de 1000 años, los reyes de Europa tenían que pedir permiso al obispo de Roma para tomar decisiones. Tenían que ser investidos primero con la bendición del clero católico antes de ejercer como
como emperadores o reyes. Por favor, o sea que esta profecía ha tenido un cumplimiento. El problema ha sido que nosotros el Satanás, a través de estos espíritus inmundos, nos están enseñando, nos han dicho que no, que ya eso fue algo del pasado, que por qué hablan ustedes tanto de esa historia oscura, me dicen, ¿por qué tienen que estar recordando eso a la gente? Por ahí nos llaman muchas veces, tanto en programas de inglés que tenemos como estos, nos dicen, ¿por qué tienen que estar mencionando esa parte oscura de la historia? ¿Acaso no hemos pedido ya perdón? No, hay que tener cuidado. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que lo que ha pasado volverá a pasar. Y tenemos que mantener latente, porque la profecía nos indica que eso va a pasar de nuevo en estos últimos días. Así es. Así que ahora, en vista de todo esto, ok, aquí vamos ahora. En vista de todo este panorama que tenemos al frente nuestro, ¿cuál será nuestra única vía de escape? ¿Cuál sería nuestra única salvación? ¿Cuál es el remedio que podemos presentar, mi hermano Jan? Así es. A nuestra querida audiencia. Yo diría, ¿cuál es el único camino? El único camino. Seguro, donde nosotros vamos a estar seguros y donde vamos a poder tener el privilegio de poder ver el rostro de nuestro Señor Jesús cuando Él venga. Sí. Bueno, empecemos con Juan 4:14. ¿Y por qué esto es importante, Juan 4:14? ¿Sabe una cosa? Antes que, para dar un trasfondo rapidito, el contexto aquí. Cuando esto sucede en San Juan 4, de Cristo, porque el único camino es Jesús. Amén. Pero el Jesús de la Biblia, no el Jesús que se han inventado los hombres o las religiones. Porque el Jesús de la Biblia, mis amados, nos enseña que en Él podemos vencer, ¿qué cosa? El pecado. El pecado. Amén. Que en Él hay victoria. Amén. Es el Jesús de la Biblia. Porque Satanás también le ha presentado un Jesús hoy día que es un Jesús falso. Un Jesús falso. Y hay unos que se están haciendo pasar por Jesús. Sí. Y entonces, el contexto aquí vemos que en los días de la mujer samaritana, que es lo que vamos a estudiar con Jesús, había la misma contienda de hoy. La gente decía, bueno, ¿y a dónde vamos a orar? ¿Dónde es que vamos a tener que adorar? Ustedes dicen, bueno, vamos a la historia. Escuchen, esto está interesante, vamos. Así es. Juan 14:14 o Juan, perdón, 4:14 dice, Jesús le está hablando con esta mujer de Samaria y hay que notar, pastor, que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, se odiaban mutuamente. Habían pugnas. Sí, exactamente. Muchas personas dicen, pero ¿por qué se odiaban los samaritanos? ¿Por qué los judíos odiaban tanto a los samaritanos? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pues por su apostasía, ¿verdad? El pueblo de Israel antiguo, en los días de los reyes de Israel, en fin, muchos del pueblo de Israel fueron llevados a Babilonia, por ejemplo, otros fueron llevados a Siria y a diferentes. Entonces, en el norte del territorio de Israel, existía, la capital era Samaria en ese entonces. Entonces los judíos que fueron llevados al cautiverio por causa de su desobediencia en ese entonces, se mezclaron con mujeres de otras naciones y formaron una liga. Y como producto de esa liga vino lo que hoy conocemos o lo que se conoce en el Nuevo Testamento como los samaritanos. Era una mezcla de judíos y paganos. Entonces los judíos que sí eran judíos de sangre, vamos a decirlo así, judíos verdaderos, odiaban a esta población samaritana porque decían que eran paganos, los trataban como que fueran perros, en otras palabras. Entonces por eso había esa pugna que existía entre judíos y samaritanos. La mujer ahí en ese capítulo 4 de Juan, inclusive le dice a Jesús, ¿por qué me preguntas, por qué me hablas a mí entre judíos y samaritanos? Ellos ni se hablaban, en otras palabras. No cruzaban palabras. Si venía un judío caminando y pasaba un samaritano y se encontraban en el camino, ni se saludaban, no decían buenos días, buenas tardes, nada en absoluto. Noten lo que dice Juan 4:14. Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo le pide a esa mujer agua para beber. Pero obviamente la mujer le dice, tú siendo judío
me pides agua a mí que soy una mujer samaritana? Jesús sabía que esa mujer era samaritana, Claro. por supuesto, pero aún así Jesús le ofrece un agua que si ella bebe de ella, no tendrá sed jamás. ¿Qué quiso decir Jesús con eso, queridos amigos y hermanos? Bueno, el que trata de aplacar su sed en las fuentes del mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez. Pero por todas partes hay hombres que no están satisfechos. Anhelan algo que supla la necesidad del alma. Muchas personas hoy, Pastor Pérez, buscan suplir su sed espiritual, quizá uniéndose a una iglesia, uniéndose a un movimiento religioso, siendo miembro de una iglesia, pero solamente van a seguir teniendo sed una y otra vez. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad. Lo que el mundo necesita, ¿qué es? Es el deseado de todas las gentes, es Cristo Jesús. Amén. Y lo menos, Pastor Pérez, que se habla en esas reuniones o en esos concilios ecuménicos o en esas reuniones de líderes religiosos de las diferentes religiones del mundo o las religiones principales del mundo, como los budistas, como los hinduistas, como los musulmanes, lo menos que se habla ahí en esas reuniones de Cristo Jesús. No, ¿usted sabe por qué? Para que ellos no se sientan ofendidos. Así es. Esos sectores. Déjame decirte, esto es triste. En cierta ocasión yo fui invitado a una de esas reuniones aquí en Estados Unidos, que se llaman asociaciones ministeriales. Yo fui tan solo para quizás como observar un poquito, ¿no? Me sorprendió cuando se elevó, cierto líder religioso elevó llamado cristiano, elevó la oración. Yo pensaba que iba a decir, o sea, que uno siempre, Cristo nos enseña a orar en nombre de Él, ¿verdad? Así es. Pues al final digo, en nombre del Ser Supremo. Orado, la oración de Él fue dirigida a un Ser Supremo. Obviamente porque Él quería complacer al líder musulmán que estaba allí, al líder judío que estaba allí, al líder budista que estaba allí, no habían hindúes, y los demás denominaciones, al Ser Supremo. Yo dije, yo no puedo más estar en este tipo de reuniones porque esto es una guarida, dice la Biblia, no yo, la Biblia declara eso, una guarida de aves inmundas y aborrecibles. Eso es lo que está pasando hoy día. Y tristemente, muchos ministros, a sabiendas, siguen, ministros que profesan ser del pueblo de Dios, siguen participando, tanto a nivel de distritos como a nivel internacional, de ese tipo de reuniones. Y es una lástima ver esa condición. Nosotros, Cristo, aquí vemos a Jesús declarándole a esta mujer samaritana que en el único que había salvación era, dice él, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque él representaba a Jerusalén. Era él que hablaba, de él mismo se hablaba. No hablaba de un templo que también estaba siendo corrompido. Perdón, sí. No, es correcto lo que usted dice. Y volviendo a esta gran necesidad espiritual que obviamente existía en el corazón de esta mujer, porque Cristo leía los pensamientos de esta mujer, sabía que esta mujer estaba viviendo en pecado. Por eso Jesús le dice, el agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed jamás. O sea, en otras palabras, no tienes que andar brincando de hombre en hombre. Tú vas a ser una persona feliz, Amén, en paz. Y aquí nos muestra que la única felicidad, la única verdadera paz es en Jesús de la Biblia. Es correcto. En otras palabras, el profeta Isaías dice que no hay paz para el impío. Dice claramente el profeta Isaías. O sea, nunca vamos a alcanzar la verdadera paz en nuestros corazones mientras estemos viviendo una vida de pecado. Por eso Cristo dijo, el agua que yo te daré, con ella no vas a tener sed jamás, sino que va a ser un agua que es como una fuente que salte para vida eterna. Una fuente, pastor, de un río o de un manantial siempre va a estar fluyendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muy importante. Lo que el mundo necesita, como lo mencionamos anteriormente, es el deseado de todas las gentes. O sea, Cristo es la gracia divina que Él solo puede impartir. Es como agua que viva
esa como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma. El que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida de continuo, pero no buscará otra cosa. La riqueza, por ejemplo, los honores, los placeres del mundo ya no le van a traer más. El constante clamor de su corazón será más de ti, quiero más de ti, Señor Jesús. Amén, amén. Y el que revela al alma su necesidad, aguarda también para satisfacer, por supuesto, su hambre y sed. Todo recurso en que confíen los seres humanos va a fracasar. Aún las cisternas, los llamados wells, que se llaman en inglés aquí en Norteamérica, así es. También se vacían. Llega un tiempo que se secan. Así es, las cisternas, como usted lo dice, se vaciarán, los estanques se secarán, pero nuestro Redentor Amén. Es el manantial inagotable. Amén. Podemos beber y volver a beber y siempre hallar una provisión de agua fresca. ¿De dónde está esa fuente? Está Amén. Aquí en este maravilloso libro. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí la fuente de bendición, una fuente de agua que salte para vida eterna. De este manantial puede sacar fuerza y gracia suficientes para todas sus necesidades. Es importante, pastor, porque al decir el que bebe de esta agua se considera o llega a ser una fuente de agua que salte para vida eterna, cuando nosotros bebemos de Cristo diariamente, nosotros podemos ser una fuente para aquellos que están muriendo de sed allá afuera, pero estamos hablando de sed espiritual. Amén. Amén. Va a ser bendición, va a ser un testimonio. Así es. ¿Verdad? ¿Qué más podemos decir? En San Juan 14:12, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. 14:6, sí. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué gran verdad dijo Jesús. Pero qué verdad tan rechazada. Y tan mal entendida. Óigame, nadie, dice aquí, dijo Jesús, Él es el único camino. Y nadie, ¿qué quiere decir la palabra? ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Qué es lo que significó Jesús cuando dice, nadie viene al Padre sino por mí? Quiere decir que nadie, ¿qué es nadie? Nadie es nadie, No o sea, más. no hay salvación para ningún ser humano sino a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo pretender llegar a ser salvo cuando yo no creo en Cristo? Por eso es Cuando que yo rechazo a Cristo. cuando ustedes oyen por ahí en la prensa, que sale muy a menudo, que allá hubo una reunión grande en el Vaticano donde líderes de todas las religiones se reunieron allí. Esté seguro que en ese tipo de reunión no puede estar el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no puede morar. La presencia de Dios no puede estar donde no se exalta el nombre de Cristo. Y ahí en esa reunión otra vez, tratando de complacer a todo el mundo, lo único que se elevan oraciones es a los poderes sobrenaturales. En vez de qué lindo sería si nosotros como cristianos abiertamente, porque Jesús dijo, la luz no se pone debajo de una mesa, abiertamente, en amor, con amor, claro, pero le dejemos saber al mundo, a esos tantos samaritanos que hay, que el único que tiene vida, el único que puede dar vida eterna es Cristo Jesús. Amén. No es un santo, no es un intercesor, no es un Buda, no es un Islam, no es un... Sigan buscando lo que ustedes quieran. No es el obispo de Roma. No es el obispo de Roma tampoco, claro. No es una denominación. Así es. Solamente es Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero, Sí. pastor, me llama mucho la atención lo que usted dice, porque yo sé que nos han llamado a nosotros. Nos han llamado cuando nosotros abordamos estos temas que a veces tal vez suenan un poquito fuertes. Nosotros, vale la pena aclarar, nosotros no estamos en contra ni de la paz, ni No, de lo la unidad, contrario. ni de la unidad. No. Es bueno aclarar porque yo sé que muchas personas nos han llamado a nuestro ministerio. Escriben y llaman. Exacto. Cuando, por ejemplo, Y quieren parar las presentaciones abiertamente como se están haciendo Exactamente. por unos 30 años a través de este ministerio. Es correcto, porque es importante que nosotros traigamos esto a colación, lo que vamos a mencionar, porque las personas nos han llamado y nos han dicho, y nos han hablado, y nos han dicho, ustedes siempre están hablando en contra
de estas reuniones, por ejemplo, que se llevan a cabo promovidas por el obispo de Roma o promovidas por Roma. Ustedes no saben que estas reuniones son a favor de la paz, y de la unidad, a favor de la unidad, a favor de la armonía. ¿Qué vemos en este mundo? Guerras, violencia, en fin, todo esto. Entonces, ¿ustedes están en contra de la paz? No, nosotros no estamos en contra de la paz. Por supuesto, anhelamos y amamos la paz. Lo que sucede en este versículo 6 de Juan capítulo 14 es que dice Jesús hablando, yo soy el camino y también soy la verdad. O sea, yo puedo ser cristiano. Yo puedo decir que creo en Cristo. Por ejemplo, cuando hay esas reuniones ecuménicas del Consejo Mundial de Iglesias, que se reúnen todas las iglesias representadas, inclusive el Israel moderno también forma parte de esos concilios ecuménicos, pero todos dicen creer en Jesús, pastor. Todos dicen que son cristianos. Pero Jesús no dijo, si el versículo dijera, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí, pero Cristo agregó, aparte de ser el camino, también soy la verdad. Y la verdad, queridos amigos y hermanos, tenemos que enseñarla al mundo. La ley de Dios es parte de esa verdad. amén. Porque hay muchas verdades en la Biblia. Por ejemplo, la palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La ley de Dios es la verdad, dice el Salmo 119 y el 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. El 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos, incluyendo el cuarto, son verdad. ¿Cuál hay otra verdad? Dios es la verdad. Cristo es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, os enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad. Él os guiará ¿a cuánta verdad? A toda verdad. A toda verdad. O sea, el Evangelio es la verdad. Entonces, nosotros estamos a favor de la unión. Amén. Pero si todas esas iglesias, incluyendo el Israel moderno, se unen todas y todas están de acuerdo a seguir esta verdad, estas verdades que nosotros estamos mencionando, esta ley moral de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, nosotros somos los primeros en levantar la mano, ¿verdad, pastor? Y Ahí decir, estaremos. estamos Ahí de acuerdo ahí. y vamos a estar allí representando Amén. nuestro ministerio. Amén. Pero ¿qué sucede? Todos dicen llevar el nombre de Cristo, pero no están de acuerdo a seguir la verdad. Entonces ahí nosotros vamos a decir, lo sentimos mucho, no somos partícipes de esos concilios ecuménicos y de esas reuniones promovidas por Roma, que va a la vanguardia, y promovidas por el Consejo Mundial de Iglesias. No, señor, porque Cristo estuvo siempre de parte de la verdad. Amén. Nosotros nunca vemos a Cristo unido con los líderes de la nación judía, al contrario. Ellos fueron los que lo mandaron a crucificar. Así es. ¿Verdad? Claro, muy bien, qué bueno. ¿En qué condición se encuentran todos los hombres? Se encuentran. Romanos 3:23. Por Lo dice cuanto ahí. todos pecaron, todos somos constituidos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, es un versículo que no es muy placentero. Claro, pero tenemos que reconocer que todos hemos estado ahí. Y la paga del pecado, como hemos leído también, es la muerte, ¿no? De O la acuerdo. recompensa, el salario del pecado es la muerte, muerte eterna. Así es. ¿Cuántos fueron afectados por la transgresión de Adán? Todos. Eso lo hemos hablado. Y eso, De acuerdo a Romanos 5:12, claro. pasó la muerte a todos los hombres. Claro. Pero el regalo de Dios, como dice Romanos 6:23, la segunda parte, el don de Dios, la dádiva de Amén. Dios, es vida eterna. ¿En quién? en Cristo Jesús. Señor, solamente Cristo puede darnos vida eterna. No hay ninguna organización, Amén. no existe ninguna organización religiosa, ningún Vaticano, ningún Consejo Mundial de Iglesia, ninguna iglesia que pueda darnos salvación, solo Cristo Jesús. Por eso cuando Benedicto sacó una famosa carta, Benedicto XVI, diciendo que la verdadera salvación, la salvación verdadera se encontraba única y exclusivamente dentro de la Iglesia Católica. Yo me quedé sorprendido que los evangélicos o los protestantes no levantaron su voz de protesta. Porque eso fue una bofetada que le dio el obispo de Roma Al mundo. Llamado cristiano. ¿Cómo es que podemos decir que la salvación nuestra
va a depender de una entidad, de una institución que ha querido desaparecer prácticamente la Biblia y que por más de 1000 años trató de perseguir y maltratar a tanta gente tan solo porque ellos querían seguir los dictados de la Biblia. Pero otra vez, estamos en un mundo, por eso les dije al principio, que esa profecía de Apocalipsis 16, donde esos espíritus han ido engañando a la gente, óigame, eso se ha estado viendo aquí en la tierra. Lo que estamos esperando es un clímax que se dice el cumplimiento ya final de esa profecía, y que muy pronto la vamos a ir viendo no solamente en Norteamérica, sino a través del mundo entero. Y esto es triste, pastor, porque muchos miembros de iglesia están siendo amenazados, vamos a decirlo así, perdonen la expresión un poquito fuerte, amenazados por sus líderes religiosos, incluyendo el Israel moderno, que les dicen a las personas que si usted se sale de esta denominación religiosa o se sale de esta iglesia, usted se va a perder. O sea, siguiendo el mismo patrón del obispo de Roma, Benedicto XVI, y toda la línea, ¿verdad? La dinastía prácticamente de todos los papas de Roma, que enseñan exactamente lo mismo. Amigos y hermanos, nuestra salvación no está en ninguna denominación religiosa, no está en ninguna conferencia general, no está en ningún concilio mundial de iglesias, nada. Nuestra salvación solamente está en Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús en Juan 8:32 dijo, y conoceréis la verdad, esta verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que desatar esas ataduras que nos han mantenido atados por años, viviendo una vida cristiana de miedo, de temor. Pero aquí hay buena noticia también, hay buena noticia, porque usted se refería a Romanos 6:23, donde hablaba de la dádiva, Así es. ese don que Dios nos da en Ese Cristo regalo. Jesús, vida eterna. Así Yo te es. puedo preguntar, ¿para cuántos está ese regalo disponible? ¿Para cuánta gente? Para todos. De acuerdo a Apocalipsis 22:17, léalo. Para todos, pero para solo los que lo quieran recibir. Amén. Dice, y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y la esposa, dicen, ven. Perdón, pero ¿cuál es la esposa? La esposa del Cordero, Su verdadera iglesia. su verdadera iglesia. Que hablábamos en programas anteriores. Apocalipsis esa iglesia, 19. Esa iglesia que viene, que está siendo santificada, está siendo purificada, está siendo lavada en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué más? Ambos dicen, ven. O sea, la iglesia le hace una invitación al pecador. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Amén. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿No es eso lo que estamos haciendo en estos programas? Invitando a la gente a venir. Así es. Le ofrecemos literatura gratis. Le ofrecemos estos programas. Salen al mundo entero gratis para la gente que lo van a ver o lo van a oír. Pero ¿cuánto sacrificio nos está costando toda esta labor que para la gloria de Dios se está haciendo? Amén. ¿Verdad? Ahora te vamos a ofrecer en este programa el anticristo revelado. ¿Por qué decimos anticristo identificado o revelado? Porque para la mayoría de ustedes, sí, de ustedes que estarán viendo este programa, estarán escuchando este programa, quizás es un misterio. Dirán, bueno, a muchos se les está enseñando, a la mayoría, de que ese anticristo será un poder sobrenatural, un ser sobrenatural que saldrá aquí en la tierra, aparecerá aquí en la tierra, después que la iglesia, supuestamente la iglesia cristiana, esto, aunque los enseñan los evangélicos, pero no se dan cuenta en ellos no se están dando cuenta, los evangélicos, que eso fue una doctrina preparada, una trampa, es un engaño que fue preparado por 2 jesuitas. Después vamos a estudiar eso más adelante, con más detalle. Tenemos las documentaciones y ellos, para borrar, querer desviar la mente, porque no había ni un protestante. Escuchen esto. No había ni un protestante. Hasta hace unos 100 y tantos años, que no entendía claramente, por lo menos los líderes, quién
o en qué consistía el poder del anticristo. No había uno. Todos entendieron, Martín Lutero, Hus, todos esos hombres y mujeres del pasado que se levantaron, que Dios se levantó, entendían que Satanás había levantado un sistema falso que quería representar a Dios aquí en la tierra, o a Cristo. ¿Verdad? En este libro nosotros hemos documentado todo eso. Llamen, vayan a nuestra página electrónica, están ahí siempre en la pantalla, aquellos que están oyendo por radio. Claro, hombre, vayan asimismo el evangelioeterno.org, el evangelioeterno.org, y ahí pueden encontrar, bajar, todo gratuitamente. Sigamos. Usted habló Entonces, de la una dádiva. noticia buena. Hay una noticia buena. Usted habló Todos. de la dádiva de acuerdo a Romanos 6:23, la segunda parte, que Claro. es Cristo Jesús, Señor nuestro, la Amén. vida eterna. Y bueno, y ese regalo Dios se lo ofrece a todos los que quieran. Por supuesto, cuando usted le ofrece algo a alguien, la persona puede hacer dos cosas: rechazarlo o aceptarlo. Amén. Y otra vez, este llamado, la palabra de Dios, Dios lo está haciendo en forma plural o en forma singular. En forma plural. Bueno, sí, para todo, pero el llamado es para el que quiera. ¿Qué nos da a entender eso a nosotros? O sea, no todos van a El que querer. oye, No todos van a querer. el que quiera, No todos van a querer. que es un llamado personal. No seremos salvados en grupos. Sí, No seremos salvados por denominacionales. definitivamente. Dice el que quiera, el que oye, el que beba. Siempre Cristo se refirió, se quiso dirigir a cada uno de nosotros como individuos. Oye, qué respeto, qué caballero es el Señor, ¿no? Amén. Qué caballero, el Señor quiere ser el caballero de tu vida. Amén, ¿verdad? amén. Esto me llama mucho la atención porque nosotros, por ejemplo, tenemos una mesa donde repartimos literatura gratis, como esta literatura Claro. que nosotros... Aquí lo estamos haciendo por acá también. Exactamente. Y lo más curioso, pastor, de todo esto es que cuando la gente pasa y mira todos esos libros sobre la mesa, les gusta ver los dibujos tal vez, los toman en la mano y lo primero que nos preguntan es, ¿Cuánto es? ¿cuánto vale esto? Y yo, como en el lugar donde nosotros vamos, obviamente es un lugar donde la gente va a comprar, es Claro. un mercado, etcétera, etcétera. Y toman el libro, por ejemplo, lo miran por el derecho y por detrás y después nos miran a nosotros y dicen, ¿y cuánto vale este libro o este folleto? Y nosotros le decimos, es completamente gratis. Así como dice Apocalipsis 22:17. Y fíjese, pastor, no todos, pero muchos lo toman y gratis nos dicen, es gratis esto. Y lo ojean rápidamente y después lo ponen en la mesa y siguen caminando. O sea, no todos ofrecen ese don gratuito. No todos están dispuestos a tenerlo. O sea, el don gratuito se ofrece, pero no todos están dispuestos a aceptarlo. Eso es lo que dice prácticamente Apocalipsis 22:7. Por eso dice, el que quiera, el que anhele, tome del agua de vida gratuitamente. Y ese don, ese regalo, está contenido ¿en quién? Primera de Juan 5:11 y 12 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Pastor, me llama mucho la atención el lenguaje bíblico, porque no dice que Dios nos dará, dice que Dios nos ha dado Amén. vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. El que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida. No dice tendrá la vida. No tiene la la vida. El que no tiene al Hijo de Dios No no tiene. tiene qué cosa. La vida. En otras palabras, lo que la Biblia está queriendo decir, no está diciendo que ya nosotros somos eternos. Simplemente está enseñando la palabra de Dios que ustedes y nosotros que estamos detrás de estos micrófonos podemos experimentar ahora mismo, si queremos, el don de la vida eterna. Amén. ¿A través de qué? A través de un arrepentimiento sincero, a través de un abandono de nuestros pecados y dejar que Cristo tome control de nuestras vidas. Cuando Cristo entra en nuestros corazones y mora en nuestros corazones y controla nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, estamos viviendo, ¿qué cosa? El don de la vida eterna. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. ¿En qué otro pasaje bíblico se enseña esta misma verdad? Porque hay varios pasajes de la Biblia Así es. que podemos ver lo mismo en San Juan 3:36. Note cómo dice allí la palabra de Dios. El que cree en el Hijo,
esa palabra hijo está en mayúscula, hablando de Jesús, tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Óigame, la Biblia es clara. Yo no puedo hacerle creer a un musulmán o a un budista o a un cristiano, digamos, que rechace la verdad, la palabra de Dios, que viva abiertamente en transgresión, de que está salvo tan solo porque en su mente él dice que cree en Jesús. Porque no es eso lo que dice aquí. Jesús dice, aquí habíamos, usted había leído en el pasaje anterior, 1 San Juan 5, 11 y 12, dice, el que tiene al Hijo. Hay una diferencia. El creer, ustedes ven, ahí está el concepto claro. En el idioma bíblico, el creer es tener, es una experiencia, como hablábamos en otro programa. Así es. Es obedecer. Tener al Hijo es tener su vida, tener su carácter, seguir sus enseñanzas, seguir sus pisadas. Amén. Como leemos 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 al 23. O sea, Cristo va a ser mi modelo a seguir. Cristo va a ser, Él va a ser para mí lo más importante de mi vida. Amén. ¿Verdad? Todo lo que yo voy a decidir hacer va a ir de acuerdo al que yo digo que tengo. Entonces, por eso, aquí en San Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, ese creer es, otra vez, es una vivencia, es una experiencia, es tenerlo. ¿Qué significa tener el Hijo? Porque 1 Juan 5:12 decía, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Ajá. ¿Qué significa verdaderamente tener a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas? Mire lo que dice Gálatas 2:20. Estas son palabras de un hombre que fue perseguidor de la iglesia, Pastor Pérez. Fue un hombre que levantaba la mano cuando había que darle muerte a un cristiano. En el caso de Esteban, por ejemplo. Claro. Fue un hombre blasfemo. Fue un hombre iracundo, porque él mismo habla de su testimonio allí, ante varios reyes que él se presentó, como ante el rey Agripa y todo eso. Estamos hablando del apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso. Y este hombre llegó a decir lo siguiente en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, o sea, yo ya no soy Saulo de Tarso. Más vive ¿qué? Cristo en mí. Por eso decía 1 de Juan capítulo 5 versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, yo sigo siendo un ser humano, yo sigo siendo un hombre que estoy viviendo en la carne porque estoy viviendo en este cuerpo de carne y hueso. Dice, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, cuando uno recibe verdaderamente a Cristo, Pastor Pérez, en su vida, comienza uno a revelar la vida de Cristo en uno. Amén. Por eso volvemos nuevamente al texto original de este programa, cuando Jesús le habló a la mujer samaritana. Dice, el que beba de esta agua que yo le voy a dar, o sea, el que beba de mi vida, amén, en otras palabras. Mi palabra, mis enseñanzas. Exactamente. Etcétera. Cuando él beba de esa agua diariamente, no semanalmente cuando vayamos al culto a nuestras iglesias, no, diariamente, dice, en él será como una fuente que salte para vida eterna. Tenemos que vivir la vida de Cristo diariamente. Cuando nosotros aprendamos a vivir la vida de Cristo, cuando Cristo more en nuestros corazones, Pastor Pérez, vamos a ser los cristianos más felices del mundo. Amén. A pesar de las pruebas, las luchas, las vicisitudes, los ataques del enemigo, seremos cristianos felices porque Cristo, por la fe, mora en nuestros corazones. Así es, así es. Lo contrario, cuando no tenemos a Cristo en nuestros corazones, ¿cuál es la condición nuestra entonces? Bueno, de acuerdo a Efesios. Efesios 2, 4 y 5, es triste condición, por eso necesitamos a Cristo hoy más que nunca. Necesitamos venir a Jesús, pero ¿qué decía Apocalipsis, Pastor Pérez? Como lo leímos en Apocalipsis 22, 17, el que quiera, venga. El que quiera. El que quiera, no todos van a querer. ¿Por qué? Porque no todos van a querer abandonar el pecado. Ay, pastor, mire, es que el pecado es muy rico, me gusta mucho, no lo quiero soltar. Y ese es el problema. Cristo no obliga a nadie, por eso, como usted lo mencionaba en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. O sea, hay que oír la voz de Jesús. Así es. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Jesús? A través de su palabra. A través de su palabra. Así es. ¿Ok?
¿Y cómo podemos abrir la puerta? Si en nosotros no hay voluntad. Exacto. Porque queremos estar en el pecado. Es correcto. Solamente rindiendo nuestra voluntad pecaminosa, manchada desde que nacimos por el pecado, decirle, Señor, toma mi voluntad, devuélvemela santificada. Amén. Hágase pues tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, del Señor Jesús, a orar a sus discípulos. Y esa debe ser nuestra oración, nuestra actitud. ¿Qué más? El cuadro de Efesios 2, 4 y 5, pastor, es un cuadro que se puede decir, y lo podemos decir con seguridad, es el cuadro que quizás este servidor y tal vez usted estábamos antes de haber conocido la verdad y el Evangelio. No, quizás, seguro. Exacto. Cada ser humano, hasta que no venga el conocimiento del Evangelio, tal como está en Cristo Jesús, está muerto en pecado. Así es, dice, pero Dios que es rico en misericordia. Ahí vemos nuevamente el carácter de Dios. Amén. Satanás lo ha pintado como un monstruo, pero dice la Biblia, no, Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, gran amor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Qué maravillosos estos textos bíblicos, Pastor Pérez, porque yo siempre me he hecho esta pregunta cuando leo estos textos bíblicos. ¿Dónde estuviera yo si no hubiese conocido a Cristo Jesús? Wow. ¿Qué yo estuviera haciendo? ¿Estuviera tal vez muerto? ¿Estuviera tal vez Enfermo. fuera enfermo, esclavo en las drogas o en los vicios? Alcohol. O en el alcohol tal vez, o estuviera tal vez detrás de las rejas de una prisión. Pero Cristo, que es rico en misericordia, con ese gran amor con que nos amó, nos rescató de nuestra esclavitud y del pecado. Y hoy, por la gracia de Dios, estamos frente a ustedes presentando estos programas para decirles a ustedes, queridos amigos y hermanos, de que hay un Salvador real. Ese Salvador real se llama Cristo Jesús. Y Cristo Jesús te puede salvar y te puede rescatar de la esclavitud del pecado. Tienes que venir a Él. O sea, es el único que nos puede dar la salvación. El apóstol Pedro le llama a la conversión, Así es. dice, siendo renacidos, Así es. no de cimiento corruptible, O sea, no es simiente humana. no, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Cuando Qué lindo. usted viene a la Biblia con un corazón contrito y humillado, reconociendo que usted está muerto en los delitos y pecados, cuando usted tiene la palabra de Dios, usted, aquí dice el apóstol Pedro, y a través del Espíritu Santo, usted va a pasar ¿de qué? De muerte a vida. Usted va a seguir ahora las pisadas del autor de esta Biblia, que es Cristo Jesús. Amén. Dios mismo. ¿Ah? Y el propósito que murió Jesús por nosotros, precisamente dice en Hebreos 2:14, ese propósito. Note bien, dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir, ¿para qué cosa? Destruir. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Amén. Óigame, ¿quién tiene el imperio de la vida? Jesús. Jesús. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? Satanás. Satanás. Si yo le pregunto a usted ahorita, tristemente, humanamente hablando, ¿quién ha tenido más éxito de los dos? En este mundo. En este mundo, aparentemente, Satanás. Aparentemente, claro, digo aparentemente, porque la gran mayoría, a través de las edades, la gran mayoría han querido encontrar la salvación por cualquier medio, menos por el medio que el cielo ha ideado. Satanás le hizo entender a los antediluvianos que la salvación estaba en que creyesen que no, que Dios era amor y que era imposible un Dios de amor destruir a una raza que él mismo había creado. Y la gente, ¿qué cosa hizo? La mayor parte de la gente se lo creyó. Dicen, pero es verdad, Noé tiene que estar loco. Este viejito yo creo que se le fue, se ha quemado el coco, como decimos por aquí en el Caribe. ¿No? Se le quemó ya. ¿Por qué? Porque Dios fue quien nos creó. Dios nos ama. La inmensa mayoría de los días de Noé se perdieron. ¿Por qué? Porque prefirieron, le creyeron
a ese imperio, quedaron en el imperio del diablo porque fueron engañados. Y así a través de toda la historia. Vino Jesús mismo a la tierra. ¿Quiénes, la mayoría, dónde se pusieron? ¿Del lado del imperio de Jesús o del imperio del diablo? Por supuesto, lamentablemente se pusieron del lado de Satanás. Óigame, los líderes mismos, Jesús le dijo, no, el padre de ustedes no es el mismo padre mío. El padre de ustedes es el diablo. Juan 8:44. Pero otra pregunta te voy a hacer. La mayor parte de la gente, del pueblo, ¿pudo discernir eso? ¿Creyó eso que dijo Jesús? No, no. No. Y así sucesivamente. En la Edad Media, cuando la persecución empezó a ser llevada a través del obispo de Roma con los reyes de Europa, ¿dónde usted creía que la gente creía que estaba la iglesia de Dios? Venía desde Roma. Donde siempre ha estado la mayoría. La mayoría. Y llegamos a nuestros días hoy, mis amados. Ya hemos llegado a nuestros días. ¿Dónde creen la mayoría que está la salvación? Seamos honestos. Le estoy hablando cosas reales para ver si a través de esas cosas sencillas podamos entender estas cosas que son profundas, sagradas, como es la palabra de Dios, hermanos. La historia ha venido repitiéndose con razón. Jesús dijo que su entrada es por una puerta estrecha, una senda angosta. Pero el mundo prefiere fábulas, las fábulas. Usted iba a decir algo. Tiene unos 30 segundos. Bueno, vamos a... Yo busco otro texto aquí. Vamos Hay un texto que yo quiero darte. A dejar una pregunta, una inquietud en la mente de las personas. Sí. ¿Cómo podemos llegar nosotros todos a ser hijos de Dios? Porque si usted le pregunta a todos los cristianos, todos le van a responder la misma pregunta. Yo soy un hijo o una hija de Dios. Sí. Y todos somos hijos de Dios. Sí, Señor. Pero vamos a ver eso en nuestro próximo programa, de cómo entonces podemos llegar a ser todos ¿cuál es el hijos camino? De Dios. Escuchen, esto ha venido repitiéndose a través de toda la historia. Y déjame cerrar esto aquí con nosotros, para ustedes. Isaías 30. Noten bien cómo el pueblo quiere oír. ¿Qué es lo que el pueblo quiere oír? Le dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no recibieron la ley de Jehová, que dicen a los videntes, a los predicadores, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, decidnos, habladnos mentira. Eso es lo que ha venido el profeso pueblo de Dios y el profeso cristianismo queriendo hacer con todo el mundo. Quieren solamente oír cosas agradables al oído. Pero en el próximo programa te vamos a seguir presentando, mis amigos, cómo es en la única forma. No es a través nuestra, no es a través del obispo de Roma, no es a través de una institución, sino únicamente a través de lo que Cristo ha establecido. Amén. Y eso lo vamos a ver en el próximo programa. Que Dios te bendiga. Preparémonos todos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Bye. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.